educación y salud. Es momento de escuchar cuál es la agenda viable de propuestas prioritarias para un buen gobierno educativo 2026-2031, más aún cuando hablamos de resultados que preocupan, ¿no?, respecto a la evaluación nacional de logros. Tacna, por ejemplo, supera el 50% de nivel satisfactorio en lectura. Loreto no llega ni al 13%. Solo el 7% de escolares alcanza el nivel satisfactorio en matemática. ¿Qué mecanismo específico proponen los candidatos? Vamos a empezar este bloque, según el sorteo ya establecido previamente, por 3 minutos con Keiko Fujimori. Adelante. Hoy, un paciente oncológico vive este vía crucis en nuestro país. 45 días para una primera cita con un especialista. 75 días para una primera tomografía o biopsia. 37 días para tener los resultados. Y casi 6 meses para iniciar el tratamiento. Por otra parte, 46% de nuestros niños sufren de anemia, perdiendo para siempre parte de su capacidad para aprender. La cura no son palabras, sino soluciones concretas. Vamos a implementar telemedicina en todo el país, no más tiempos de espera. Hoy, los peruanos mueren haciendo colas o en postas médicas donde no hay médicos ni medicamentos. Fortaleceremos el Fondo para Enfermedades de Alto Costo. Daremos cobertura a los tratamientos de cáncer no protegidos actualmente. Crearemos el plan gratuito en los primeros 1000 días para proteger a la primera infancia, a la madre y así combatir la anemia. En educación, el panorama también es caótico. 7 de cada 10 colegios no tienen los 3 servicios básicos. Construiremos y repotenciaremos 5.000 colegios con todos los servicios básicos y acceso a Internet. Entregaremos 5 millones de kits escolares con mochilas, útiles, buzos, calzados, hechos por nuestras MIPES, apoyando así a nuestros niños, pero también a la reactivación de nuestra economía popular. Recuperaremos el PRONA para garantizar alimentación escolar de calidad con compras directas a los productores locales. Y por supuesto, para los maestros. Ellos deben ser nuestros principales aliados en la mejora del sistema educativo. Vamos a cumplir con la ley aprobada para saldar la deuda social. A su vez, vamos a defender a su gremio, incluida a la derrama, como ya lo hicimos cuando el gobierno de Castillo, Sánchez y Antauro quisieron arrebatarles el SUTEP. Para nuestros jóvenes, duplicaremos Beca 18 y ampliaremos las becas a estudios técnicos requeridos por el mercado. El modelo que el congresista Sánchez propone siempre empieza prometiendo derechos para todos, pero destruyen la estabilidad y la economía del país, dejando hospitales sin insumos, profesores mal pagados y familias más pobres. Gracias, candidata Keiko Fujimori. Y ahora el candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú tiene 3 minutos para presentar sus propuestas en los campos de educación y salud. Adelante, por favor. Usted es increíble, señora Keiko Fujimori. Habla de becas, que el Congreso de la República que usted dirige no ha querido asignar presupuesto para becas, y usted es la responsable, y sin embargo, su presidente del Congreso se ha aumentado el presupuesto en más de 1.500 millones de soles. Eso es una inconsistencia total. No le creemos. De cada 10 jóvenes en el Perú que debieran ingresar a la universidad, solamente 3 lo logran. 400.000 jóvenes egresan de la secundaria y no tienen ese derecho. Yo lo he vivido, soy hijo de la educación pública, sé lo que es quemarse la pestaña y estudiar con mi plata. Yo no tengo tío que me regale mis estudios. Nosotros creemos que nuestro gobierno va a ser el gobierno de la revolución educativa, porque las naciones en desarrollo que convirtieron a la política de Estado educación son las que desarrollan, pero para eso se necesita voluntad política. ¿Y eso cómo lo vamos a traducir? En primer lugar, logrando y convirtiendo
al derecho al ingreso a la universidad como un derecho libre universal. Lo lograremos estratificadamente, pero hay que tomar esa decisión para transformar el país. Igual, una educación que significa reconocer al agente social de ese cambio, que es el maestro. Tenemos que reconocer su deuda social, que hasta ahora no se le paga. No puede haber un maestro que no gane mínimo una UIT en su piso de escala. A los maestros de educación superior, su homologación docente que tanto tiempo esperan. Allí está nuestra vocación de servicio. La integralidad nos obliga también a pensar, por ejemplo, en mejorar la alimentación de los estudiantes. Hay que trabajar directamente con el Comité de Alimentación Escolar, transfiriendo los recursos para que la economía local también crezca y olvidándonos de los programas que son corruptos, que más bien llevan lombrices, ¿no es cierto?, y carne de burro a la alimentación y a los programas de nuestros escolares. Eso no debe de pasar. Nosotros en la salud creemos que hay que garantizar la atención gratuita en el primer nivel de atención. 500 policlínicos podemos hacer, ¿no es cierto?, para brindar acceso, brigadas de salud donde los médicos puedan salir a campo, a los centros poblados, a los caseríos, un psicólogo por colegio, pero en el ámbito de la salud, mejorar la salud mental. Debemos duplicar los centros de salud mental comunitarios. Yo soy psicólogo, terapeuta, sé el esfuerzo, sé que se necesita y hoy la salud mental no es una prioridad. Salud y educación tienen que ser derechos fundamentales, garantizados por el Estado, no un servicio, porque la Constitución del 93 dice que es un servicio, y no se la juega el Estado ni con presupuesto. La educación no debe tener menos del 6% del PBI como aportación a la inversión. Y en salud debemos ir escalados del 6 al 9 en nuestro periodo de gobierno. Gracias, candidato. Hemos concluido esta primera parte del bloque de educación y salud. Es momento del intercambio de ideas y también de diálogo entre ambos, pero para ello primero vamos a dar pase a la pregunta ciudadana. Buenas noches, mi nombre es David Ramos y represento a la región de Moquegua. Mi pregunta es la siguiente. Ante la crisis presupuestal de las universidades públicas en regiones y la constante creación de nuevas instituciones, ¿qué medidas implementará para garantizar un financiamiento adecuado del sector y asegurar que la SUNEDU exija las mismas condiciones básicas de calidad a todas las universidades? Muy bien, ahí tenemos la pregunta ciudadana. Recordamos que los candidatos tienen un total de 3 minutos, haciendo un uso máximo de 1 minuto por intervención. Y se pide también a los candidatos que quieran iniciar esta conversación, esta especie de diálogo, levantando la mano. ¿Quién quiere iniciar, por favor? ¿Candidatos? ¿Ninguno se anima? Decimos correcto. Candidato Sánchez. Muchas gracias por esa pregunta tan importante. Nosotros tenemos capacidad de evaluar y tenemos propuestas serias con un equipo técnico calificado que hace una semana ha derrotado a su equipo técnico, porque además toditos no han querido ir a los otros debates que se ha abierto. Por walkover hemos ganado. Miren, ¿sabe a cuánto llega la evasión de impuestos cada año? 9% del PBI. Es increíble. Más de 90.000 millones de soles por año en evasión y elusión. Nuestra presión tributaria en el promedio de América Latina es 14%. Cuando en América Latina es el 22%. 14% de presión tributaria. O sea, ¿para qué está la SUNAT? Nosotros, para financiar los programas sociales, salud, educación, necesitamos una profunda reforma tributaria con visión solidaria. Allí hay una oportunidad de cambio y lo vamos a hacer. Raúl, muchas gracias por su pregunta y a través de usted envío mis saludos a todos los amigos de Moquegua. La educación, por supuesto que tiene los recursos, pero si además reordenamos el Estado, tendremos mucho más. Por eso es que yo he señalado que los gastos absurdos, como los que se van en Petroperú a los amigos del congresista Sánchez, pues esto será reubicado para garantizar más de 20.000 becas a los jóvenes a través del programa Beca 18. Candidato Sánchez. Existe una se han burlado de Beca 18. Todo el Perú sabe
Allí hay una inconsistencia que debemos de corregir. Nosotros creemos que en la educación y en una profunda reforma tributaria debemos de ser solidarios. Si hay sectores económicos que son resilientes, están fuertes, ¿por qué perdonarles impuestos? ¿Porque son sus amigos? La ley Klimper 2, con eso usted ha hecho un forado de 20.000 millones de soles que muy bien podrían ir para las becas que usted ha negado, para infraestructura educativa, para que la mitad de nuestros colegios tengan internet, tengan agua potable. Eso significa vocación de trabajo. Nosotros creemos que en salud debe de bastar el DNI para el intercambio prestacional en los 3 sistemas de salud. Ese es nuestro compromiso. ¿Candidata? Bueno, el congresista Sánchez es puro floro, porque claro, todo lo que él dice ahora, qué pena que no lo hizo cuando gobernó con el señor Pedro Castillo. Tantas promesas que no cumplieron. Y ya vemos dónde están todos esos candidatos que prometieron tantas cosas, pero que les dio amnesia y se olvidaron de su pueblo. Candidato Sánchez, como ministro de Estado en Comercio Exterior y Turismo hemos tenido una actuación impecable. Además que yo he sido gerente en un distrito, gerente en una provincia, gerente en una región. Yo sí he trabajado, señora Keiko, y le puedo decir que nuestro gobierno promovimos más bien la recuperación del sector turismo y logramos, por ejemplo, que está vigente hasta ahora, la recuperación del sector de la gastronomía, que hasta ahora tiene el beneficio del IGB para reactivarse, para recuperarse. En nuestro gobierno, cuando era ministro, Pedro Franque, recuperó en los primeros 6 meses 300.000 empleos y después de pandemia se creció 13% del PBI. Hay que leer un poquito, pues, ¿no?, para tener más consistencia. El congresista Sánchez, como fue ministro de Estado, ministro de Comercio Exterior y Turismo, lo que hizo fue anular los presupuestos de PROMPERÚ para promover a nuestro país en el mundo. Qué pena. Pero vamos a enfocarnos en los temas importantes. Educación. Para nosotros, la educación tiene además que ir acompañada de toda una propuesta en el tema deportivo. El deporte es salud, el deporte nos une y tenemos que mirarlo no solamente de la parte competitiva, la de la alta competencia, sino también el deporte popular. Y por eso me acompaña en el equipo Jan Ferrari, un experto en el deporte, y lo que vamos a hacer con él es justamente relanzar todas estas propuestas de políticas de Estado. Candidato Sánchez, como ministro de Comercio Exterior aprobamos una ley que grava con impuestos a las apuestas deportivas a distancia. Yo sí fui un buen ministro. ¿Y sabe qué? Esos fondos de 167 millones eran para salud mental y dedicados para el deporte. Debemos de potenciar el deporte para la visión de la salud. Nosotros creemos y le daremos fuerza. Hay que ver un poquito más. Candidata. Quiero enfocarme también en el tema de salud. Siento que la pandemia y el proceso del COVID no nos dejó una enseñanza, porque hoy los hospitales están colapsados, las postas médicas atienden hasta la 1 de la tarde. Como me dicen algunos ciudadanos, uno no se puede enfermar en la tarde porque no hay quien lo atienda. Por eso es que vamos a implementar la telemedicina y trabajaremos de la mano de los agentes comunitarios, que hasta ahora siguen haciendo un trabajo voluntario, pero que hay una ley pendiente para que ellos puedan recibir una remuneración por este trabajo maravilloso que ellos realizan. ¿Ha concluido? Tiene todavía unos segundos. Sí, pero permítame por favor agregar algo más si es que el tiempo me permite. En la lucha contra la anemia, el 45% de los niños tienen este problema, y lo que vamos a hacer es atenderlos desde la barriga de las mamitas. Promoveremos la construcción de guaguaguasis y fortaleceremos los PRONOIS. Correcto, gracias a ambos candidatos. Seguramente deben haber quedado algunas propuestas o temas pendientes respecto al tema que nos concentra la atención de todos ahora, que es salud y educación. Tiene 1 minuto y por sorteo es Keiko Fujimori quien inicia esta última parte de la presentación por 1 minuto. Para la educación, uno de los programas más queridos es los kits escolares.
Y esto lo trabajaremos de la mano de las mamitas, de los comedores populares y las organizaciones sociales de base. A ellas me dirijo. Junto con ustedes vamos a fortalecer el PRONA para nuevamente traer desayuno y almuerzos escolares de calidad. El trabajo de las mamitas de los clubes de madre, de las ollas comunes, de ese trabajo silencioso poco comprendido. A ustedes les vamos a dar un bono de reconocimiento, 500 soles mensuales. Ustedes serán nuestras principales aliadas para alimentar bien a nuestros niños y también a las personas de la tercera edad. Muchas gracias. Candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, tiene usted un minuto para redondear sus propuestas en esta materia. En nuestro gobierno, la salud mental será una prioridad. No solamente hablamos de infraestructura, de los centros de salud mental comunitario, que vamos a duplicar por lo menos a 500 más. Necesitamos hacer los esfuerzos para tener un psicólogo en cada institución educativa. Con la ley que ahora grava con impuestos a las apuestas deportivas, se tiene más de 100 millones de soles para poder priorizar la atención en salud mental. Hay un mal que nosotros creemos que se debe de reparar como deuda social. La violencia sexual a niños, niñas, debe de ser asumido como una política de Estado para rehabilitar integralmente a esta población vulnerable. Nosotros queremos salud sexual de verdad, prevención. Nunca más un gobierno debe de caminar por las esterilizaciones masivas, que es un triste y vergonzoso legado del gobierno de Fujimori. Gracias, candidato. Gracias a ambos por haber dado sus propuestas con miras a las elecciones el próximo domingo. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con poco a poco llegando a la recta final de ese debate presidencial. Lo vemos con economía, empleo y reducción de la pobreza. Vamos al debate presidencial, segunda vuelta, y ahora, en este sexto bloque, los candidatos presidenciales tocarán el tema de economía, empleo y reducción de la pobreza, en un contexto en este país en el cual hay niveles alarmantes de pobreza y pobreza extrema, de desempleo y de informalidad, desempleo básicamente en el sector juvenil. Vamos de inmediato con la presentación. Economía, empleo y reducción de la pobreza. Bueno, efectivamente son cifras preocupantes las que presenta en contexto de empleo. 7 de cada 10 trabajadores son informales y, según lo que presenta el INEI 2025, el 70.2% del empleo es informal. Más de 12 millones de trabajadores no tienen derechos laborales plenos. Vamos a empezar por 3 minutos, como ya hemos venido desempeñando esta dinámica en estos bloques programáticos, en este caso de economía, empleo y reducción de la pobreza, con el candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Según sorteo, es su turno, tiene 3 minutos. La canasta básica familiar, por el precio de los combustibles, la inflación, debiera estar hoy día, por lo menos para mitigar, en 1.814 soles. ¿Y cuánto está la remuneración mínima vital? 1.130. Es una injusticia, no puede ser. Por eso nuestro gobierno hemos decidido avanzar a ese 1.814, empezando con 1.500 soles de la remuneración mínima vital, por justicia. Asimismo, somos conscientes que desarrollar empleo significa también promover los negocios, promover al emprendedor, a la mujer emprendedora, al microempresario. Por eso vamos a formar un fondo de 15.000 millones de soles para crédito accesible de verdad, crédito barato, con garantías, pero donde también le demos asistencia técnica para que pueda diversificar con tecnología e innovación los negocios emprendedores. El trabajo aquí relevante es también la mujer. ¿Por qué? Porque son las que lideran, llevan adelante un conjunto de negocios de mejor manera ejemplar, y yo creo que allí tenemos que trabajar. La pobreza ya no solamente está en las zonas rurales, también se ha movido a la ciudad. 2.300.000 peruanos de la clase media han incrementado ahora a 9 millones la pobreza. Hay hambre,
hay desnutrición. Necesitamos invertir, priorizar. El programa Juntos será reforzado para pensar también en las ciudades. En el primer año, no menos de 1 millón de familias van a ser reconocidas con una pensión para luchar contra la pobreza. ¿A quién le corresponderá? A la mujer emprendedora, a la mujer cabeza de hogar, porque ella conoce la economía como la palma de su mano. Vamos a promover ese trabajo, ese empleo. Para nosotros también es bien importante decir, nosotros no hemos expropiado nada a nadie. No queremos quitarle sus ahorros. Ese relato del miedo que usted ha levantado es falso. Nosotros no somos ni comunistas, nosotros creemos en el trabajo, en el derecho a crecer, a tener riqueza. Por eso vamos a garantizar la política de Estado, que desde el año 79 ya existe, estabilidad macroeconómica, autonomía del Banco Central de Reserva. El equipo técnico lo hemos conversado y está correcto. La política de Estado también significa la permanencia del señor Julio Velarde. Hemos tenido algunas discrepancias de orden menor, pero las políticas de Estado y las instituciones se respetan. Nosotros creemos que es importante invertir también en industrialización. Si no industrializamos el país, seguiremos vendiendo piedras. ¡Qué gran minería que vende piedras! ¡Qué gran agroexportación! De la chacra al contenedor. No, hay que industrializar, tecnificar. Es la única forma de generar valor agregado e incorporar a nuestra pequeña agricultura y a todos los sectores como Gamarra, clúster textil, en las grandes cadenas de valor. Sabemos cómo hacerlo. Muchas gracias, candidato Roberto Sánchez. Candidata Keiko Fujimori, tiene usted 3 minutos para sus propuestas en este tema importante, economía. La pobreza no se reduce con discursos, se reduce con empleo. El Perú ya lo demostró. Cuando hubo estabilidad, inversión y empleo, millones de familias pudieron salir de la pobreza. Hoy tenemos que recuperar ese rumbo. Lo que propone el congresista Sánchez va exactamente en sentido contrario. Prohibir las agroexportaciones, frenar la minería, limitar la entrada de insumos básicos. Eso no crea empleo, eso destruye tu puesto de trabajo. Para volver a crecer necesitamos un Estado que haga 4 cosas fundamentales. Primero, dar seguridad jurídica. Defenderemos la autonomía e independencia del Banco Central, no como propone la fórmula del señor Sánchez. Segundo, eliminaremos trabas. El Estado dejará de perseguir y extorsionar. SUNAT y SUNAFIL serán reformadas para que promuevan la generación de empleo. Tercero, reactivaremos Prompyme para apoyar a las MIPES y a los emprendedores. Más crédito barato, más compras estatales, más asistencia técnica y capacitación para exportar, tecnificar y digitalizarse. Cuarto, destrabaremos los grandes proyectos paralizados, Carretera Central, Aeropuerto Chinchero, las represas de Poecho y Chavimochic 3, líneas de metros 3, 4, 5 y 6, tren de Lima a Ica, tren de Lima a Barranca, gasoducto surandino, autopista ampliada de Desaguadero Puno, Cusco, Arequipa, Majes Siguas 2. Por ejemplo, si solo Majes Siguas 2 hubiese avanzado, se habrían generado más de 400.000 puestos de trabajo, sacando de la pobreza a muchísimas familias del sur de nuestro país. También sabemos que hoy día sufres con los precios de los combustibles. Para ello, reactivaremos el Fondo de Estabilización, garantizando un precio estable. Cuando hay inversión, hay empleo. Cuando hay empleo, hay ingresos. Y cuando hay ingresos, una familia empieza a salir de la pobreza. Pero el congresista Sánchez no cree en ese progreso personal. Le molesta que el peruano emprenda, que crezca y que salga adelante por su propio esfuerzo. Porque cuando una persona progresa, se vuelve más independiente. Y cuando una familia es más independiente, es más libre. Queremos un Perú donde cada persona pueda trabajar, emprender, crecer y decidir su propio futuro con libertad. Gracias a ambos candidatos. Concluyó esa etapa de este bloque programático, pero es momento de invitar a dar pase a la pregunta ciudadana, la última pregunta ciudadana de la noche.
Buenas noches, mi nombre es Giselle Yuli Guaruchanca, me comunico desde la provincia de Huancayo y mi pregunta es la siguiente. Las micro y pequeñas empresas evitan formalizarse debido a la alta carga tributaria y la excesiva burocracia estatal. ¿Qué reforma específica plantea en el régimen tributario para incentivar la formalización de las MIPES sin afectar los derechos laborales de los trabajadores? Gracias. Muy bien, candidatos, ahí tienen ustedes la pregunta ciudadana. Les recordamos que cuentan con 3 minutos, pueden hacer uso máximo de 1 minuto por intervención. ¿Quién desea comenzar, por favor, a mano alzada? Candidatos. Candidata Fujimori, adelante, por favor. El gran motor de nuestra economía depende del sector privado, pero sobre todo de la pequeña empresa. Y por eso es que para ellos decimos tributación cero los 3 primeros años, licencia cero, con una sola declaración jurada podrás abrir tu negocio. Esa es la manera de poder acompañarte. El Estado garantizará los créditos para que tú puedas tener créditos blandos. Pero qué pena que el congresista Sánchez, que fue ministro de Estado, habla y habla y no hizo nada durante el gobierno de Castillo cuando él era ministro. Candidato Sánchez. La señora Keiko dice que sabe que es una familia independiente, que sale adelante. Yo a mí le recuerdo que yo sí sé qué es salir adelante con su familia, respetando a mi padre, respetando a mi madre, respetando a mi esposa, respetando a mi hermano. Hemos salido adelante así. ¿Y eso sabe qué significa? Confianza. Es tu valor espiritual, incluso para querer transformar un país. Y de eso, yo creo que usted no sabe mucho. Creo que el Perú necesita una profunda democratización de acceso a la riqueza. La gran formalización que uno dice no es un tema solo burocrático, señora. Aquí hay un régimen mercantilista. Aquí hay un régimen en los medicamentos, oligopolios, monopolios. No hay economía social de mercado. Es un régimen el más salvaje neoliberalismo de América Latina. ¿Va a poder continuar después, candidata? Qué pena, qué poco hombre es usted. Y cuando vienen ataques de esta naturaleza, quiero recordar que a mí la vida política me ha tocado vivir en adversidad, contra la corriente. Pero acá estoy, de frente, de pie y con la frente en alto. Pero cuando vienen ataques así, yo me permito ahora dirigirme a Kiara y a Kaori. Chicas, ustedes saben, y nosotros sabemos cómo fueron los últimos días que acompañamos a sus abuelos, a mi papá y a mi mamá. No hagamos caso a este tipo de ataques bajos. Candidato Sánchez, su turno. Sí, adelante. Sí, yo creo que el Perú sabe lo suficiente de nuestras historias y trayectorias. Yo me someto al ojo crítico, a la verdad, al respeto, pero sobre todo a la ética y la verdad. Hoy que el Perú está viviendo un momento especial y donde nosotros, desde nuestra visión de Juntos por el Perú, creemos en una sana economía, en el derecho a la chamba, en crecer con dignidad, con justicia. Eso significa democratización de la riqueza, en una nueva minería social, en una segunda reforma agraria para tecnificar precisamente la pequeña agricultura, 2 millones de predios agrícolas abandonados, mientras usted a sus amigos le da una ley de exoneración que le perdona 20.000 millones de soles. Por Dios, ¿qué es eso? Eso no es economía social de mercado, es mercantilismo para los que financia su campaña. Eso no puede ser. ¿Candidata? Dentro del equipo me acompaña el señor Carranza, un gran exministro de Economía, que tuvo resultados extraordinarios en el medio de una crisis que fue terrible para nuestro país. Me acompaña también el señor Neuhaus, que tuvo una gran experiencia y demostró resultados en temas de infraestructura. Y me acompaña también Rafael Belaunde, ex candidato y un experto en temas mineros. Con ellos nosotros vamos a nuevamente impulsar las cifras de crecimiento que hoy están en cerca del 3% y los dejaremos al culminar nuestro mandato en cifras del 6%.
Candidato. El propio exministro Miguel Castilla ha dicho que el mejor ministro de todos los tiempos en estos últimos 5 años ha sido el gobierno del presidente Pedro Castillo. El ministro Pedro Franque, que capitanea el equipo económico de Juntos por el Perú, que ha derrotado a ese equipo la semana pasada. Esa es la verdad. Pero no solamente eso. El propio Julio Velarde ha dicho que el Congreso que usted gobierna, porque usted tiene el gobierno parlamentario. ¿Sabe qué ha dicho? Que el responsable de la farra fiscal es precisamente su gobierno parlamentario, que ha roto el equilibrio fiscal, que dice que quiere en la estabilidad y en la meritocracia, y lo puso a Klimper de director del Banco Central de Reserva. No sé si usted recuerda las acciones que toma. Nosotros promoveremos inversión, megapuerto de Chancay, el tren bioceánico, carreteras para circular la carretera central. Estas infraestructuras pueden contribuir y nosotros queremos que todas las banderas vengan a generar chamba y progreso para el Perú. Candidata Fujimori, le quedan 57 segundos. Las agroexportaciones en nuestro país han generado millones de puestos de trabajo y por eso las defendemos. Hoy el Perú ubica el primer lugar en las exportaciones de espárragos, de uvas, de arándanos, está segundo lugar en paltas. Y por eso es que nosotros vamos a seguir apostando por el agro. Pero también tenemos que darle un impulso al turismo. Eso que usted no hizo, congresista Sánchez, exministro del señor Castillo, lo dejó abandonado. Hasta ahora han pasado 5 años y no regresamos a las cifras prepandemias. Nuestra meta es que el Perú vuelva a tener 5 millones de turistas. Impulsaremos el turismo a nivel nacional, promoviendo además los presupuestos de PROMPERÚ para que el Perú vuelva a brillar. Gracias a ambos candidatos, pero tienen un minuto todavía para hacer su mensaje final. Correcto, sí. Economía, empleo y reducción de la pobreza. Usted empieza este bloque. Adelante. Yo creo y estoy convencido que el Perú tiene inmensa potencialidad para crecer, desarrollarse. Pero necesitamos una mirada más democrática, más de economía social desde el Estado y la economía. Y eso precisamente no tenemos, porque se gobierna con leyes para grupos de interés particular, y qué raro que están vinculados siempre a las campañas que le financian a Fuerza Popular. Nosotros no necesitamos ese modelo. Nosotros creemos que hay que trabajar conectividad, carreteras, caminos rurales, las poblaciones hoy de fronteras que están abandonadas. Nosotros tenemos una visión descentralista, una visión de desarrollo, de progreso, de estabilidad, y estamos comprometidos sobre todo con algo que Fuerza Popular conoce poco: honestidad y cero corrupción. Muy bien, candidata Keiko Fujimori, tiene usted un minuto para redondear sus propuestas en torno a economía que estamos tocando. Una de las principales fuentes de trabajo es la agricultura. Y hoy quiero decirles a los pequeños agricultores que no van a sentir el abandono del Estado, que volverán los programas de FONCODES, PRONAMACH para la construcción de reservorios, canales de irrigación, regresarán las semillas mejoradas, el riego tecnificado y, por supuesto, los tractores. Los ayudaremos a sacar sus productos. A los hermanos arroceros les decimos que el PRONA será repotenciado justamente cuando ocurren este tipo de crisis y compraremos la sobreproducción, así como ocurrió con la papa cuando había sobreproducción. Queridos amigos, no van a volver a sentir este abandono del Estado. La economía crecerá, pero por supuesto con el gran equipo que tenemos en Fuerza Popular. Ya ha concluido el tiempo de ambos candidatos. De ahí tenemos una parte final tras la pausa, candidato Sánchez. Hacemos una breve pausa, como decía, y volvemos con la parte final de este debate presidencial 2026 con un bloque que los organizadores han denominado Carta Blanca. Al regresar les contamos de qué se trata.
Bueno, en este bloque, como decía Carlos, lo comentábamos, se llama Carta Blanca y busca que ambos candidatos mencionen algo positivo de su adversario político, entendiendo evidentemente que gobernar supondrá realizar consensos, dialogar y sacar adelante al país. Aquí, además, incluirá en este bloque, en estos 2 minutos, tienen la posibilidad de dar sus palabras finales. Bueno, ambos candidatos tienen 2 minutos en este último bloque, en esta última secuencia, para hablarnos a los ciudadanos. De acuerdo al sorteo, comienza este bloque el candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Adelante. Esta no es una elección cualquiera. Nos estamos jugando el futuro del Perú y de la democracia. El 2011, el 2016, el 2021, el Perú le cerró filas al fujimorismo y su legado de horror, como lo hará este 7 de junio. Nosotros convocamos a las fuerzas patrióticas, la fuerza moral que quiere recuperar el orden de verdad, no del caos de la señora K. Ese orden de golpistas que han quebrado la autonomía de poderes, ese orden que ha cooptado el sistema de justicia, que ha regulado nombramientos extraños en el Tribunal Constitucional para anular sus propios juicios. ¿Qué justicia es eso con el país? Nosotros creemos en la necesidad de un gran consenso nacional. En la primera vuelta, ninguna fuerza política ha obtenido la mayoría. ¿Eso qué quiere decir? Que el mensaje del pueblo es la capacidad de hacer consensos, y nosotros hemos logrado de ir más allá de nuestra orilla. Y eso es precisamente este plan para transformar el Perú que hoy presentamos al Perú y que ha sido capaces de hacer con muchas fuerzas políticas que, no compartiendo 50 ideas, nos hemos puesto de acuerdo en lo principal, en lo central. Yo vengo de abajo, he trabajado toda mi vida, quiero a mi familia, quiero a mi país, soy un hombre de fe, no le voy a fallar a nuestro pueblo, sobre todo a los pobres, a los más pobres, a los de centros poblados que nos han traído hasta acá. Pero para mirar con madurez, y este 7 de junio, el Día de la Bandera, el Día de la Dignidad, será el día de la recuperación de la patria. Juntos podemos transformar el Perú. Gracias, candidato Roberto Sánchez. 2 minutos también, candidata Keiko Fujimori. Es su turno. Agradezco a los peruanos y a Dios por permitirme estar hoy aquí con ustedes. Yo sé que esta elección no es acerca de mí, sino del tipo de gobierno y el rumbo que queremos para los próximos 5 años. O queremos el caos y el desorden, o recuperamos el orden y trabajamos por el futuro de nuestro país. Sé que a lo largo de mi vida política he cometido errores. De ellos aprendí, pero me levanté además con mucha más fuerza. Sé también que sola no voy a poder, y es por eso que me acompaña un equipo que va más allá de fuerza popular, un equipo que ha mostrado experiencia, capacidad y resultados. Vengo viajando por nuestro país a lo largo de 30 años. Conozco cada rincón del Perú, conozco sus problemas y también sus soluciones. Pido la posibilidad de ser presidenta, porque solo a través de la presidencia podemos hacer las obras que tanto estamos necesitando. No les pido dejar nuestras diferencias, sino que a pesar de nuestras diferencias podamos apostar juntos para construir un mejor país. Aspiro transformar el Perú y dejar a los jóvenes un Perú en paz y un Perú con progreso. Aspiro a gobernar con fuerza y con amor. Le pido al Señor que bendiga a cada uno de sus hogares. Y en mi última visita a Arequipa, le pedí a la mamita de Chapi que nos ayude a lograr la unión y la reconciliación que todavía nos falta. Muy buenas noches.
Muchas gracias a ambos candidatos presidenciales por su participación en este debate de segunda vuelta 2026. Han presentado ustedes sus propuestas y la ciudadanía, el electorado, tomará su decisión. Efectivamente, en esta jornada hemos dado a conocer esas propuestas y efectivamente quienes nos ven, nos han visto desde las 8 de la noche, cuentan ya con mayor información para emitir un voto informado. A nombre del Jurado Nacional de Elecciones también les agradecemos a ambos por su participación. Queremos agradecer también a IDEA Internacional, PNUD, CIES, UNICEF y la Asociación Civil Transparencia por ser parte del Comité de Preguntas Ciudadanas, así como al notario público Rodrigo Gálvez. Hoy no queremos dejar de agradecer también el excelente trabajo de